Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Javier Liebana. ¿Qué tal? Buenos días. Enseguida les contamos toda la actualidad del día, pero antes vamos a actualizar la situación en la India, donde este viernes 2 trenes han chocado de frente al norte del país. Según las últimas cifras oficiales, que son de hace unos minutos, son ya más de 280 las personas que han muerto y al menos otras 900 han resultado heridas. Adriana Calvo. El accidente tuvo lugar en torno a las 7:20 de la tarde, hora local. La tragedia comenzó cuando un primer tren de pasajeros descarriló y chocó contra otro que circulaba en sentido opuesto. Al menos 15 vagones quedaron volcados sobre las vías y, en consecuencia, un tercer tren impactó después contra ellos. Son los gritos de un hombre rescatado esta noche por los servicios de emergencia tras el accidente. Por ahora, el gobierno de la India ha prometido una compensación de más de $12.000 para las familias de los fallecidos, unos 2.500 para los heridos graves y 600 para los heridos leves. Además, se ha anunciado un día de luto para este sábado, mientras las autoridades temen que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Esto en un sábado pasado por agua en la mayor parte del país, sobre todo en el interior de la península y las Baleares. Paola Poveda, buenos días. Buenos días. Las lluvias en gran parte de España le dan la bienvenida al primer fin de semana de junio. 12 comunidades autónomas en aviso amarillo y con fuertes probabilidades de tormentas. Los vientos acompañan el mal tiempo, especialmente en la zona del Mediterráneo, en el oeste de Galicia y Canarias. Por otro lado, el día soleado y con pocas nubes lo podrán disfrutar las personas de Andalucía, que tendrán temperaturas entre los 24 y 28 grados. A esta hora, los termómetros marcan 17 grados en Murcia, 12 en Valladolid y 16 en Lleida. La lluvia va a ser una de las noticias del día. La otra, el adiós de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain. 2 temporadas después, el defensa español, que acababa contrato a finales de junio, deja el conjunto parisino. Héctor González, buenos días. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa, pero sin duda el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. Así ha comunicado Sergio Ramos en redes sociales su marcha del club francés, tras solo 2 años después de su marcha del Real Madrid y posterior llegada al PSG. Un nuevo número 4, Sergio. Tenemos un grandísimo equipo, un grandísimo proyecto para ganar todo. Ganarlo todo era el objetivo de este proyecto del PSG, que en las 2 últimas temporadas ha conseguido la Liga, pero donde se ha resistido la Champions. Ramos, de 37 años, se va con 53 partidos y 4 goles a sus espaldas, y tras firmar un segundo año con un mejor rendimiento que el primero. Esta noche se despedirá de su afición en el Parque de los Príncipes contra el Clermont, el mismo punto y final que su compañero en aquella presentación de 2021, Leo Messi. Ahora puede que ambos también compartan destino en Arabia Saudí. Y de una historia que termina a otro que la sigue escribiendo. Si llueve o no llueve, el concierto habrá que hacerlo, que Sevilla está que arde y no hay quien apague este fuego. Manuel Carrasco, que el año pasado se convirtió en el cantante español que más público ha conseguido reunir en un concierto en la historia de España, lo ha vuelto a hacer. 70.000 personas le han acompañado este viernes en la Cartuja de Sevilla, en un primer concierto allí que va a repetir este sábado. En total, Carrasco va a reunir en 2 noches a 140.000 personas. Con Felipe Sánchez y Carlos Ródenas en la técnica y Adriana Calvo en la producción, empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Javier Liebana. Con un fin de semana cargado de negociaciones, con la vista puesta en el próximo 23 de julio, fecha del adelanto electoral de las generales. Entre el cierre de listas electorales y pulsos sobre pactos territoriales, un dato, el del empleo que hemos conocido este viernes. Me incorporé al trabajo nuevo el mes pasado, porque de cara al verano, a nivel hostelería, pues siempre los meses fuertes que vienen, junio, julio, agosto, la gente busca mucho más, cocineros, camareros. Tenía otra empresa, cambié una por otra, llevaba 4 años, me hicieron una oferta mejores y decidí cambiar. En el momento que me despidieron me metí en otro proceso y nada, a las 2 semanas estaba dentro y hoy ha sido mi primer día, o sea que genial. Yo empecé a trabajar a mediados de mayo en una empresa. 200.000 puestos de trabajo como los que han encontrado estos jóvenes a los que escuchamos se han creado en mayo y el paro se ha reducido en este mes en casi 50.000 personas. Cifras récord impulsadas por la hostelería y los puentes de mayo. Por primera vez, España alcanza los 20.800.000 trabajadores. Jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz. En el último mes se han creado 200.000 puestos
puestos de trabajo y efectivamente nos acercamos a los 21 millones de afiliados. Solo en estos 5 meses se han creado tantos puestos de trabajo como el año pasado, así que lo que tenemos es el mejor arranque de año de la serie histórica. Nunca se había creado tanto empleo y nunca había habido tanto empleo en España. En los últimos 12 meses se ha creado más de 500.000 de puestos de trabajo, en concreto 582.000. ¿Qué está pasando? ¿Qué está funcionando? Fundamentalmente el sector de la hostelería, que genera 67.000 puestos de trabajo y que permite no solo crear empleo, sino también bajar el paro. Estamos a niveles de paro de 2008, es decir, a niveles pre-explosión de la burbuja, cuando vivíamos el boom inmobiliario. Apenas hay 2,7 millones de parados y a partir de aquí, sindicatos celebrando. Hoy Pepe Álvarez. ¿Alguien se cree que tendríamos estos resultados si no se hubiera garantizado a las personas que tenían un contrato temporal que pueden planificar la vida? Que reclama la reforma laboral, y a la COE, que dice sí, pero... Datos de afiliación y desempleo buenos, pero peores que en años pasados, pese al tirón del turismo por los puentes del mes de mayo. En cualquier caso, las cifras ahora mismo marcan una palabra: récord. Datos que celebran sindicatos y empresarios, pero sobre todo el gobierno. Tenemos datos récord de empleo en el mes de mayo, es decir, que el mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo. Absolutamente récord, son unos datos extraordinarios. Jamás se ha creado tanto empleo en España en 5 meses. Así de exultantes se han mostrado la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, o la también vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con mensaje al Partido Popular incluido. Creo que hoy sería un buen día para que los que votaron en contra de la reforma laboral, para que el señor Feijóo reconociera que se ha equivocado. Hoy es un buen día para que el Partido Popular rectifique y asuma que se ha equivocado. Y es que los datos de empleo han dejado mudos a los populares a nivel nacional. Silencio en la cúpula de un PP que habitualmente reacciona a los datos del paro, pero que este viernes se ha limitado a observar cómo algunos de sus presidentes autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso, han sacado pecho de los números en sus territorios. Esto a menos de una semana de que se acabe el plazo para que Sumar y Podemos se puedan presentar conjuntamente al 23J. El paso a un lado de Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, que no va a ir en las listas de Sumar para las generales, le ha abierto una oportunidad a Yolanda Díaz para deslizar que otros dirigentes, como las de Podemos, puedan seguir el mismo camino. Sobre si lo deberían hacer, le han preguntado a Díaz, y esta le ha pasado la pregunta y la presión a Ione Belarra y a Irene Montero. Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días. Y Garzón da un paso al lado para que entren nuevas caras en un claro mensaje velado a Podemos, que sigue sin renunciar a pedir puestos de salida para sus principales dirigentes, y Díaz se encargaba ayer de dejar claro su apoyo a la decisión del líder de IU de no ir en las listas, y a Colau, que ya lo anunció. Yo sí les doy las gracias hoy a una mujer que suma, se llama Ada Colau. Ha tomado una decisión, hoy la ha tomado Alberto Garzón. Creo que esta pregunta hay que formulársela a cada una de las personas. Eso decía Díaz al ser preguntada en concreto por el futuro de Belarra y Montero, mientras los morados acusan a Más Madrid y Compromís de querer dejarles fuera y hacen oídos sordos a las presiones para que rebajen sus exigencias. Todos somos necesarios ante la ola reaccionaria, dicen, aunque les crecen las voces críticas en sus filas. Ya son varios los territorios los que urgen a la dirección a cerrar un acuerdo con la vicepresidenta. Lo primero es el país y no los partidos, decía el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid. La vicepresidenta es optimista. Sin lugar a dudas, habrá acuerdo, porque nuestro país nos está esperando. Pero el tiempo corre, les quedan 6 días para pactar la candidatura a las generales. Y cada vez queda menos también para que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea. Eso va a ser el próximo 1 de julio y estaba previsto que el día 13 de ese mismo mes, en mitad de toda la campaña electoral, el presidente Pedro Sánchez diera un discurso ante el Europarlamento para presentar los objetivos del gobierno español. Pues bien, este viernes el PP ha pedido formalmente que se aplace ese acto a después de las elecciones, por eso de que se fuese a dar en mitad de la campaña, pero ahora Moncloa asegura que la iniciativa de retrasarlo ha sido del gobierno. Finalmente, el Parlamento Europeo ha aplazado la intervención a septiembre. Bruselas, Beatriz Ríos.
Cada vez más descafeinada empieza la presidencia española del Consejo. El Gobierno pidió ayer formalmente aplazar el tradicional discurso inaugural ante el Parlamento Europeo a la espera de los resultados de las elecciones del próximo 23 de julio. Estaba previsto que Sánchez presentara las prioridades de la presidencia en Estrasburgo apenas 10 días antes de los comicios. Un anuncio, por lo tanto, que no ha sorprendido demasiado en Bruselas, pero eso sí, forzado por la filtración a la prensa de una carta del líder de los populares europeos, Manfred Weber, en la que pedía a la presidenta de la Eurocámara que retrasara ese discurso hasta septiembre para evitar que el debate se viera salpicado por cuestiones de política nacional. Desde Moncloa aseguran que adelantaron la decisión a la Eurocámara nada más conocerse la convocatoria de elecciones anticipadas, aunque desde el Parlamento matizan que se hizo una consulta informar a los servicios parlamentarios, no una comunicación oficial y mucho menos al organismo político competente. Unas generales para las que el PP cambia su discurso radicalmente. Atrás quedan para los populares las acusaciones de pucherazo que virtieron directamente sobre Pedro Sánchez o las llamadas a votar masivamente para luchar contra los que dijeron hacen trampas tras las denuncias por la supuesta compra de votos por correo. Ahora el PP considera este voto por correo algo fundamental. Teme que baje la participación y llama a sus votantes a que hagan uso de ello para el próximo 23J por si se encuentran de vacaciones en esas fechas y no pueden acudir a las urnas. Mariela Rubio. Sí, el PP teme que la bajada que descuenta en la participación se cebe en sectores concretos de su electorado, en particular en aquellos con segundas residencias fuera de su provincia. Así, Génova prepara una fortísima campaña a favor del voto por correo y en ese contexto el PP se ve forzado a dar un giro de timón en el discurso que ha venido manteniendo en la recta final de la campaña del 28M. Ahora, lejos de agitar los casos de fraude en el voto por correo, que además ahora también salpican al PP, Génova quiere trasladar a sus votantes confianza en el sistema para no desincentivar el voto por esta vía. He sido presidente de Correos y sé que los carteros es gente honorable y por tanto confío plenamente en la plantilla de Correos. Es una seguridad para la mayoría de los ciudadanos españoles. En paralelo, el PP pretende seguir alimentando lo que cree es un clamor popular y transversal contra la fecha de las elecciones. Una persona que no quiere que vayamos a votar y que va a conseguir que más españoles todavía vayan a votar por esta estrategia absurda que ha hecho para fastidiarnos las vacaciones a todos. Hablaba así Elías Bendodo, que será de nuevo el coordinador del comité de campaña, donde el PP ha creado por primera vez un área específica para incentivar el voto por correo que dirigirá Bermúdez de Castro. Y en medio de esta precampaña, el PP, que intenta mojarse lo menos posible, ya libra con Vox los primeros pulsos para ver si llegan a acuerdos y cómo lo hacen para gobernar en varios territorios después de las autonómicas y municipales. Por lo pronto, en Madrid, la dirección autonómica del PSOE ha ordenado a sus candidatos que no faciliten que el PP gobierne en solitario para que Vox no entre en los ayuntamientos. Radio Madrid, Javier Carrera. La decisión final queda en manos de la Comisión Ejecutiva Regional, que valorará la propuesta más conveniente según el comunicado enviado a las distintas agrupaciones, pero de entrada la dirección política ordena que los concejales promuevan la formación de gobiernos progresistas y, de no ser posible, deberán votar a sus propios candidatos. Los socialistas madrileños tratan así de complicar la conformación de ayuntamientos del PP después de que candidatos como el de San Sebastián de los Reyes o el de Arganda plantearan una abstención para evitar que Vox entre en los consistorios. El texto remarca que en ningún caso se facilitarán gobiernos de la derecha, aunque la ejecutiva se reserva la posibilidad de tomar una decisión distinta en el caso de que se den, dice la carta, otras circunstancias. Donde ya hay acuerdos de gobiernos en Euskadi, los socialistas vascos y el PNV se van a repartir los principales ayuntamientos, como el de Vitoria, donde ha ganado Bildu, y las 3 diputaciones vascas, reeditando así el pacto que mantienen desde 2015. Ser Euskadi, John Rojas. Con la reedición de este acuerdo, PNV y PSE se van a repartir las principales instituciones vascas. El PNV gobernará las 3 diputaciones, además de Bilbao y Donostia, mientras que los socialistas pondrán a la nueva alcaldesa de Vitoria. Las 2 formaciones han destacado la necesidad de estabilidad en una coyuntura compleja. Eneco Andueza, líder de los socialistas vascos. Un acuerdo que pretende dotar de la mayor estabilidad posible a las instituciones vascas. Un acuerdo que desde luego va a permitir afrontar el futuro de Euskadi con mucha mayor garantía. Además de gobernar en una treintena de municipios, este acuerdo va a permitir también arrebatar la gobernabilidad a Bildu en la Diputación de Guipúzcoa y los ayuntamientos de Vitoria, Durango y Ollón, si tal y como confirmaba el propio Feijóo, cuentan con el apoyo gratuito de los votos del Partido Popular. A cambio, los populares les han pedido coherencia y que el PNV no sume sus votos a Bildu para arrebatarles allí donde ellos ganaron, en La Guardia y La Bastida.
Pues pactar no es lo único que les ocupa a PP y a Vox ahora mismo. Este fin de semana, un grupo de eurodiputados alemanes van a aterrizar en España para investigar las condiciones en las que se cultiva la fresa en el entorno del Parque Natural de Doñana. Estos aseguran que allí se está extrayendo agua de manera ilegal y desde este domingo hasta el próximo viernes van a estar tratando la situación que hay en esta zona de Huelva. Una zona, la de Doñana, en la que PP y Vox pretenden legalizar centenares de hectáreas de regadíos irregulares. Este viernes, la Junta de Andalucía ha rectificado y va a permitir que en la comisión parlamentaria en la que se va a tratar este asunto de los regadíos esté Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana y una de las voces más críticas con el plan que pretende la Junta. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo. El Partido Popular cede de esta manera ante las presiones y críticas por haber dejado fuera a buena parte de la comunidad científica en torno al Parque de Doñana, en concreto a la figura de Miguel Delibes de Castro, el director del Consejo de Participación del Parque y Medalla de Andalucía. Los populares incluirán la semana que viene a Delibes, pero de momento solo a él, por lo que seguirá fuera, por ejemplo, el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. El PP rechaza la expresión que el PSOE usó con ellos y que calificó como una cacicada y argumenta que el 65% de los comparecientes definitivos son a propuestas de los socialistas. La cadena SER presenta I+D Agro, el evento para hablar de investigación y desarrollo en el sector agroalimentario. ¿El futuro de la producción está en los métodos ecológicos? ¿Cómo se pueden aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en el sector primario? ¿Es el relevo generacional una amenaza o una oportunidad? Responderemos a estas y a muchas otras preguntas en el próximo I+D Agro, jueves 8 de junio a partir de las 9:30 desde Argómaniz, Álava. Descarga de invitaciones y emisión online en cadenaser.com y en agroenlaser.com. Matinal Cadena Ser. Javier Liebana. President Putin's invasion of Ukraine has been a strategic failure. Son las palabras este viernes del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmando que la invasión rusa de Ucrania ha sido un error estratégico de Putin. Lo ha dicho en Helsinki para dar la bienvenida a Finlandia como nuevo miembro de la OTAN. Quien de momento asume que todavía no es momento de entrar en la Alianza Atlántica es Ucrania. El presidente Zelensky ha dicho que comprende que su país no puede acceder a la organización mientras dure la guerra. Ángel Villascusa. Ucrania llevaba meses presionando para que se clarificase cuándo podrían entrar en la OTAN y esperaba una respuesta antes de la cumbre anual en julio, pero Zelensky ha sido muy claro este viernes y acepta que no van a ingresar al menos hasta que termine la guerra. Dice que son gente sensata y que entienden que no pueden llevar a ningún país de la OTAN a la guerra. Es por eso que entiende que no van a ser miembros de la alianza, al menos mientras la guerra esté en curso, no porque no quieran, sino porque ahora mismo es imposible. No es la primera vez que Zelensky habla de que es improbable que entren en la alianza por razones de seguridad, si bien en las últimas semanas había pedido una respuesta clara, más armamento y garantías de seguridad para su país. El propio Kirby ha afirmado esta noche que Estados Unidos le ha proporcionado a Ucrania todo lo que necesita para comenzar con la tan esperada contraofensiva. Esto mientras que China mantiene que tanto Kiev como Moscú le han mostrado su disposición a encontrar una solución política a la guerra en Ucrania. Esto ha dicho el enviado especial chino que visitó ambos países, Li Hui, que aún así reconoce que a día de hoy el riesgo de que continúe la escalada de violencia es alto y que ve bastante difícil que ambas partes se sienten a negociar. Informa desde Pekín para la SER, Adrián Foncillas. Conseguir que Rusia y Ucrania negocien es aún una tarea muy complicada, lo ha dicho Li Hui, el enviado especial chino, que ha reconocido que su reciente misión no ha obtenido los frutos deseados. Li ha desvelado que actualmente existe una brecha insalvable entre las posturas de las dos partes y que continúa el riesgo de que la guerra en Ucrania se agrave. Ha aclarado, sin embargo, que hay algún punto de entendimiento pequeño, pero que debe ser explorado y que ninguno de los países ha descartado las negociaciones de paz. Li completó días atrás un viaje de casi 2 semanas por Kiev, Moscú, Varsovia, París, Berlín y Bruselas para intentar alcanzar un pacto de mínimos que lleve a la solución negociada de la guerra. El enviado especial llegó en el peor momento, en las vísperas de la contraofensiva ucraniana y cuando los dos países buscan solidificar sus pretensiones en el campo de batalla. China
Ucrania ha anunciado que perseverará en su papel de mediadora y que ya se plantea una nueva misión diplomática en unas fechas aún no desveladas. Sobre el terreno, los ataques se suceden en uno y otro bando y esta noche Rusia ha denunciado que 4 personas han muerto en 2 ataques en Belgorod, territorio ruso que está a 14 kilómetros de la frontera con Ucrania. Adriana Calvo. Sí, el primer ataque ha tenido lugar en la ciudad de Maslova Pristán, a unos 15 kilómetros de la región ucraniana de Kharkov, y ha acabado con la vida de 2 mujeres. El segundo ataque ha sido en la ciudad de Sobolepka, a 14 kilómetros de Ucrania. La ofensiva ha dejado otros 2 fallecidos y 6 heridos. Este es el sonido de esos bombardeos en la zona de Belgorod que han sorprendido a los vecinos. Paralelamente, Ucrania ha denunciado que durante el último día las fuerzas rusas han bombardeado 8 comunidades en el óblast de Sumy, dejando al menos un muerto. Además, 2 niños ucranianos han resultado heridos por una explosión en Jersón hace tan solo unas horas, según las últimas actualizaciones. Y mientras este sábado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, va a jurar su cargo para iniciar su tercer mandato al frente del país. Esto en una ceremonia en la que se espera la presencia de una veintena de líderes internacionales. Victoria García. Es su tercer mandato y otros 5 años que suman a los 10 que ya lleva presidiendo Turquía. Hoy jura el cargo Erdogan ante una veintena de jefes de Estado y o gobierno internacionales, entre los que destaca el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que sale poco fuera de su feudo latinoamericano, pero en cambio esta es la 5ª visita que hace a Turquía. Stoltenberg de la OTAN también estará en Ankara junto a aliados natos de Erdogan, como el azerbaiyano Aliyev, el húngaro Orbán y el de Qatar o Somalia. Pero la visita de Stoltenberg también se va a aprovechar para darle el último empujoncito a la entrada de Suecia en la OTAN, que Turquía ha venido bloqueando junto con Hungría. Ankara se ha negado a ratificar el acceso de Suecia a la Alianza Atlantista. Y esta madrugada ha finalizado la segunda ronda de negociaciones en París para elaborar un tratado mundial contra la contaminación por plásticos. Después de 5 días de difíciles discusiones, los 175 países que se han reunido durante esta semana allí han llegado a un acuerdo de mínimos para que en noviembre se elabore un borrador. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Para que no terminara en fiasco la reunión de 175 países en la lucha contra la contaminación del plástico en la UNESCO, esta se cerró con el encargo de que se redacte una primera versión de un tratado de aquí a la próxima reunión en Kenia en noviembre. El encuentro estuvo bloqueado en sus 2 primeros días, el lunes y el martes, porque el grupo de países productores de plástico no querían que este tratado se adopte con un voto de las 2/3 partes si no hay consenso. Estos países estaban encabezados por Arabia Saudí, junto a otros estados del Golfo, Rusia, Irán, China, India y Brasil. Finalmente, una iniciativa de Francia y Brasil el viernes por la noche permitió acordar el compromiso de que se redacte un borrador en los próximos 5 meses del tratado, que debe adoptarse a finales de 2024. Sin embargo, de momento las posiciones están muy alejadas. Una mayoría de países liderados por Noruega y Ruanda, en el que también figuran Alemania, Francia y el Reino Unido, al que se han unido estos días Japón y España, quieren reducir inmediatamente la producción de plástico. Enfrente están los países obstruccionistas, entre los que también se halla Estados Unidos, que prefieren hablar de mejorar el reciclaje y se oponen a medidas punitivas. Un tercer grupo, el de los países en desarrollo, reclaman que sean los estados industrializados quienes paguen esta transición. Y este viernes ha empezado el juicio por el asesinato de Romina Celeste, la mujer que en la Nochevieja de 2019 fue asesinada a manos de su marido en Lanzarote. Después, la quemó en una barbacoa, la descuartizó y la tiró al mar. Un asesinato que el acusado ha confesado este viernes por primera vez, porque en todo este tiempo lo había negado. Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. Siempre había negado que hubiera matado a Romina. Había reconocido que la descuartizó, que quemó su cuerpo para después deshacerse de él, pero nunca admitió en la instrucción del caso su asesinato. Hoy, Raúl Díaz ha confesado ante el jurado en la primera jornada del juicio. Este es el momento. ¿Y le dio muerte voluntariamente? Sí, lo reconozco. ¿Usted actuó con la intención de causar la muerte? Sí, lo reconozco. Su confesión confirma definitivamente que Romina Celeste, que tenía 29 años entonces, fue la primera víctima de violencia machista en España en 2019 y pone fin a un caso que llevaba más de 4 años y medio a la espera de juicio. Confesión importante también, porque como ha reconocido el fiscal en esta primera jornada, con los restos de Romina que se localizaron en el mar, entrañaba mucha dificultad probar el asesinato, pese a contar con pruebas e indicios de que la muerte fue violenta. Sábado de Champions Femenina. Llegó la gran final. A por la manita Alexia. Engaña la portera. Gol, 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 gol.
desde el Philips Stadium de Eindhoven, Fútbol Club Barcelona, Wolfsburgo. El Barça a por su segunda Liga de Campeones femenina. ¡Gol de la reina del Camp Nou, Alexia Primera! Vívelo este sábado desde las 3 de la tarde en Carrusel Deportivo. Y además, encuentros de ida de las semifinales de los playoffs de ascenso a Primera. Eibar Alavés y Albacete Levante. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú. Con Dani Garrido. Cadena SER. La fuerza de la voz. El Supremo ha determinado que las empresas no pueden mandar a detectives privados a espiar a trabajadores que estén de baja para ver si estos tienen realmente alguna dolencia. Pedro Jiménez. El Supremo ha dado la razón a un trabajador que fue despedido porque un detective privado le espió y le hizo fotos trabajando mientras estaba de baja por una cervicalgia. La empresa consideró que esas fotos eran incompatibles con la dolencia que aseguraba padecer. Dice el alto tribunal que las pruebas se consiguieron invadiendo la intimidad del hombre que trabajaba para una empresa de aguas en Galicia. El detective le inmortalizó arando en su huerto, pintando el techo de un vecino o levantando un muro. Dice la sentencia que esas fotografías son ilícitas porque se trata el de la vivienda de un ámbito en el que se ejerce la vida íntima, personal y familiar y que puede permanecer ajeno a las intromisiones de terceros en contra de la voluntad de su titular. Es un espacio en el que el propietario también tiene una expectativa legítima de privacidad, resumen los magistrados. En Matinal, los deportes. La cita del sábado pasa por la final de la Champions femenina en Eindhoven. Héctor González, buenos días. Barça-Wolfsburgo desde las 4 de la tarde con las blaugranas buscando la que sería la segunda Champions de su historia después de la conseguida en 2021. La Balón de Oro, Alexia Putellas, llega a tiempo tras su grave lesión de rodilla. Que todas estemos en convocatoria sin asterisco, pues creo que es muy bonito para todos sentir que todas las compañeras estamos aquí, que nos junta pues aún mucho más para ir todas a por el objetivo y que cada una pueda poner su granito de arena para ayudar al equipo. Última hora del Barça, enviado especial de la SER a Eindhoven. Santi Valle, buenos días. Buenos días. El Barça afronta su cuarta final de Champions en 5 años. Jonathan Giraldez tiene a todas las jugadoras disponibles. La única duda es Asisat Oshoala, la máxima goleadora del Barça, que ayer hizo trabajo específico al margen del grupo. Va a poder jugar Alexia, aunque apunta al banquillo desde el inicio. En caso de victoria, sería la segunda Champions de la historia del Barça femenino, después de la lograda en 2021 contra el Chelsea en Göteborg. Más de 8.000 aficionados van a llenar las calles de Eindhoven en una marea azulgrana en búsqueda de una nueva Champions para el Barça. A las 4 en punto, la final de la Champions en Carrusel y más tarde el inicio de los playoffs de ascenso con 4 equipos en búsqueda del último billete a primera. Si se esperaba un Levante que vaya a ganar, se lo va a encontrar. Como si fuéramos otra competición, lo que hayas hecho en Liga, hayas quedado tercero o sexto, da igual. Una eliminatoria tan larga da para muchas cosas y hay que estar preparado, ¿no? Vamos a jugar un playoff, vamos a ser nosotros mismos, no vamos a inventar nada raro. Son Javi Calleja, Luis García, Gaizka Garitano y Rubén Alves, los entrenadores de Levante, Alavés, Eibar y Albacete. Uno de ellos acompañará a Granada y Las Palmas, que consiguieron subir a primera el pasado fin de semana. Hoy, ida de las semifinales, 6:30, Eibar Alavés y 9 en punto, Albacete Levante. Para mañana, la última jornada de Liga en primera, con una plaza de Europa League y otra de descenso aún por decidir. Fuera del fútbol, el foco del fin de semana está en Montmeló, en el circuito de Cataluña, sede del Gran Premio de España de Fórmula 1. Estos serán los gritos de ánimo para Fernando Alonso ayer. Hoy desde las 4 de la tarde, y al igual que Carlos Sainz, buscarán la pole para la carrera de mañana. Alonso llega tras 6 carreras tercero en el Mundial y Sainz sexto en una clasificación que comanda el bicampeón, el holandés Max Verstappen. En tenis, Roland Garros, victoria convincente de Carlos Alcaraz en tercera ronda ante el canadiense Denis Shapovalov en 3 sets. Su rival en octavos será el italiano Musetti. Estoy pegándole muy bien a la bola, llevo estos 3 partidos, la verdad que muy contento de la manera que estoy pegándole y la verdad que yo creo que esa es la clave también de mi juego, ¿no? El intentar pues coger iniciativa lo antes posible, intentar jugar al ataque, y yo creo que eso es lo que me está haciendo pues pegarle también a la bola. Y en la Liga ACB de baloncesto, con la victoria anoche del Barça 64-87 ante el Valencia Basket, quedan conformadas ya las semifinales de la competición. Barça Unicaja de Málaga y Real Madrid Juventud de Badalona. Y esta noche la banda británica electrónica Depeche Mode ha llenado de vida el Primavera Sound en Barcelona.
En su primera gira tras la muerte de Andy Fletcher, fundador de la banda, el ahora dúo de Depeche Mode ha intercalado algunos de sus nuevos temas, que tienen mucho que ver con la muerte precisamente, con muchas de sus canciones más emblemáticas, como Just Can't Get Enough o este Enjoy the Silence. Con Depeche Mode nos vamos, se quedan con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena Ser con Javier Liebana.